Hola gente, este es el noveno video de introducción a la programación y hoy vamos a ver la evolución de las computadoras. Las computadoras de hoy en día se presentan en una amplia variedad de formas, tamaños y precios. Las grandes computadoras de propósito general se utilizan en muchos negocios, universidades, hospitales y agencias gubernamentales para desarrollar sofisticados cálculos científicos y financieros. Acá vemos una pequeña evolución de las computadoras. Vemos desde las primeras computadoras que eran gigantescas y fueron reduciendo su tamaño hasta las computadoras que tenemos hoy en día, que se les suele llamar PC, que significa Personal Computer. ¿Qué son los mainframes? Las sofisticadas computadoras que se utilizan para cálculos gubernamentales o científicos. Se conoce a estas grandes computadoras o grandes sistemas como mainframes, que necesitan de equipamiento y mobiliario especial en cuanto a espacio, electricidad, humedad, etc. También existen otras computadoras más chicas en tamaño, como las computadoras personales que con la incorporación de las redes permiten lograr recursos importantes y a un menor costo. Este tipo de computadoras tienen un propósito general, que es de las grandes industrias, grandes instituciones que necesitan este poder de computadora, que nosotros en nuestro uso diario no vamos a utilizar tanto poder de procesamiento y espacio. Así que con una computadora personal nos basta. Vamos a empezar por la década del 50. A comienzo de los 50 se disponía de grandes sistemas, aunque muy poca gente sabía cómo utilizarlo, lo hacían generalmente científicos, ingenieros y analistas financieros. Vemos estas computadoras que literalmente eran habitaciones donde todas las paredes eran parte de la computadora, pero estas computadoras eran muy poco eficientes, aunque eran las primeras, por algo tenían que empezar. Eran muy poco eficientes, producían mucho calor, ocupaban muchos espacios y no podían usarlo personas comunes. Acá vemos personas que eran científicos, ingenieros, que solo ellos podían utilizarlas. Y también solo ellos la entendían. Pasamos a la década de los 60. Durante los 60 fue cada vez más frecuente que aprendieran a programar grandes sistemas los estudiantes en las universidades y esto produjo la aparición de jóvenes profesionales provocando la desaparición del temor y recelo existentes hasta el momento con la utilización de los grandes equipos. Acá vemos cómo con el paso del tiempo las computadoras se fueron haciendo mucho más pequeñas y no ocupaban todas una sala, pero aún así estas computadoras tenían un propósito específico, no eran computadoras en los que pueda haber juegos, Facebook o otras cosas, eran computadoras muy especiales para realizar cálculos, lo utilizaban ingenieros, analistas, que era específicamente para eso. Pasamos a la década del 70 y de los 80. A finales de los 60 y comienzo de los 80 se desarrollaron mini computadoras más pequeñas y menos caras, lo que permitió el acceso a las mismas de comerciantes más pequeños y en los hogares. Acá vemos una computadora más pequeña de uso personal, que esta computadora particularmente fue desarrollada por Apple. Y saltamos a la época actual. Hasta llegar a nuestra época actual, donde podríamos decir que es una herramienta imprescindible para cualquier profesional y comerciante para que pueda realizar sus actividades con eficiencia. Las computadoras hoy en día pueden utilizarse para cualquier cosa. Avances tecnológicos.
La evolución de las computadoras es el resultado de la innovación de los componentes electrónicos, donde con cada avance tecnológico nació una nueva generación de computadoras que mejoraban tanto en tamaño, haciéndose más pequeñas, como en velocidad, haciéndose más rápidas. Según la tecnología se pueden identificar 4 generaciones de computadoras. La primera generación de computadoras. Acá vemos cómo eran. Estas computadoras utilizaban tubos de vacío, que eran estos tubos. Una computadora de tubos de vacío, ahora denominada computadora de primera generación, es una computadora que usa tubos de vacío para sus circuitos lógicos. Pasamos a la segunda generación. La segunda generación de las computadoras u ordenadores reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. Acá vemos cómo pasamos de estos tubos de vacío gigantesco a estos pequeñitos transistores. La innovación de los transistores fue muy importante para el desarrollo tecnológico. Vemos cómo ya empiezan a ser mucho más pequeñas las computadoras. Saltamos a la tercera generación. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio en los cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Estos son los circuitos integrados. Nosotros a simple vista vemos una cosa negra con patitas, pero dentro de esta cosa negra hay millones de componentes electrónicos que permiten el funcionamiento de una computadora. Así que vemos acá cómo de vuelta vuelve a reducir su tamaño considerablemente con la innovación de los circuitos integrados. Acá vemos una computadora desarrollada por IBM. Y saltamos a la cuarta generación. La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. Al tamaño reducido de los chips hizo posible la creación de las computadoras personales. Acá vemos el primer microprocesador de la historia, que es el Intel 4004. Que esto permitió que las computadoras sean personales, es decir, PC. Vemos la considerable reducción de tamaño de esto a esto. Acá vemos de vuelta una computadora desarrollada por IBM.